está sucediendo. Pero esto nos conduce al tema de la apostasía. Ya lo tienen, 2 de Timoteo 2, hay que apurarnos aquí. 3:1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y luego una descripción de lo que en los tiempos peligrosos se manifiesta en el mundo. Los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, arrebatados en la versión antigua, hinchados, amadores de los placeres o deleites más que de Dios. Eso es en los tiempos peligrosos lo que vemos en el mundo. Y en la religión o en la iglesia, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita, dice. Y luego estos son los que entran por las casas, llevan cautivas las mujeres necias, es la idea, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar, es una frase muy interesante, al conocimiento de la verdad. De la manera que los magos del faraón de Egipto, es lo que dicen los historiadores, Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados, la idea es ya reprobados acerca de la fe. Y más adelante, en el capítulo 4, requiero pues, en el versículo 1, delante de Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Ahora, nuestro tema es apostasía. Antes, teniendo ansiedad, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Textos muy conocidos, muy fuertes, muy importantes. Y para no leer más, ven otra vez en el capítulo 3, el versículo 13, basta. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta descripción de los tiempos peligrosos la conocemos, ¿no? Y se refiere desde un principio, la primera parte del versículo 1, sacamos esta idea. La primera parte de la descripción, vendrán tiempos peligrosos, se refiere a ciclos, ¿no? De apostasía, decadencia, que terminan en reprobación. ¿Sí? Es algo muy importante, muy fuerte. Y lo que quiero que veamos el día de hoy acerca de este asunto es lo siguiente. Estos tiempos peligrosos que llegan en forma cíclica, la historia del cristianismo, en ambos testamentos, la historia de la verdadera religión, para decirlo así, es una historia que podemos resumir en relación con su desarrollo en estos ciclos de apostasía, decadencia y luego avivamiento. Pero cuando dice vendrán tiempos peligrosos, a lo largo del periodo de historia conocido como esta era o época, dispensación presente entre la primera y la segunda venidas de nuestro Señor, vendrán estos tiempos en forma cíclica, peligrosos, ¿no? Tiempos difíciles de soportar, tiempos en donde habrá mucha oposición, mucha presión, muchas dificultades para las iglesias verdaderas, épocas caracterizadas por muchos peligros. Vendrán ciclos de decadencia, esa es la idea.
vendrá un tiempo difícil y después otro tiempo más difícil. Vendrán estos tiempos uno tras otro, ¿no? Con cumplimientos múltiples. Miramos a este texto, identificamos en la historia del cristianismo los ciclos que ya se han hecho presentes, ¿no? En la historia. Y cuando vemos que esto se va a ir empeorando, eso es la idea, hasta llegar a una apostasía final, ¿sí? Eso es el argumento. Entonces, estamos desde esta perspectiva introduciendo la idea de una apostasía que en forma cíclica se repite y luego otra vez y luego otra vez, pero llegando al final, lo vamos a ver en unos momentos, dará lugar esta apostasía a algo espantoso, algo sorprendente, algo horrible sucederá. Pero vean rápidamente, otra vez estamos en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, la descripción del mundo religioso en estos tiempos de apostasía es la descripción que nosotros podemos caracterizar como el cristianismo falso. En estos periodos de decadencia, ciclos de apostasía, y vamos a hablar un poco más detalladamente de este asunto en un momento, las características que se manifiestan son, y voy a dar la lista, acabamos de leer algo sobre esto. Primero, la apariencia externa de piedad. La apariencia externa de piedad, teniendo apariencia, el versículo 5 en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, de piedad. Pero en la realidad, nada de santidad. La realidad son personas que siguen viviendo en pecado, esclavizadas por sus concupiscencias, ¿no? Sus deseos pecaminosos. La apariencia externa de piedad es lo que vemos en estos tiempos de apostasía. Y al mismo tiempo las personas resisten a la verdad, se oponen a la verdad, no la pueden recibir, no la pueden entender, no la pueden ni siquiera escuchar, como lo dice más adelante. La presencia de milagros fingidos, señales realizados por un poder diabólico, es la idea con Janes y Jambres, aquellos magos capaces de repetir, entre paréntesis lo digo, imitando y oponiéndose. Imitando los milagros realizados por Moisés con el fin de engañar al faraón de Egipto. Ahora, en el capítulo 13 del Apocalipsis se refiere a una religiosidad que no tiene nada que ver con la verdad, y se refiere a la presencia de milagros fingidos, señales realizados directamente por el poder del diablo. Es algo muy importante, hay un vínculo, ¿no? Además, en estos tiempos de apostasía, las características son tantas, ¿no? Hay que resumirlas rápidamente. Las personas aparentemente siempre estarán aprendiendo, ¿sí? El versículo 7, estudiando algo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento, dice, al entendimiento de la verdad. Y al mismo tiempo se opondrán, lo vuelvo a repetir, a esta verdad. Cuando dice en 4:4, apartarán de la verdad el oído, se opondrán a la verdad y a aquellos que la predican, que la enseñan. No sufrirán la sana doctrina, dice el apóstol. En el versículo 3, la primera frase. En el versículo 4, se apartarán el oído. No van a querer ni siquiera escuchar. La situación se vuelve peor, ¿no? Y al mismo tiempo se acumularán, es la acumulación, o sea, se van a ir amontonando maestros, al final del versículo 3, que enseñan cosas agradables, maestros adaptados a sus propias ideas. Por un lado se apartarán
el oído de la verdad y se volverán, dice Pablo, al final del versículo 4, a las fábulas. Y esto quiere decir que los líderes religiosos en estos tiempos, en su mayor parte maestros y pastores, serán hombres reprobados por Dios. Réprobos, como ya lo hemos leído al final del versículo 8 en el capítulo 3. Hombres, maestros, esa es la idea, líderes corruptos de entendimiento, inútiles y descalificados, rechazados por Dios, incapaces de enseñar la sana doctrina. Pero en el contexto religioso aquí la idea es, hay que tomar en cuenta el punto, dentro del cristianismo, dentro de las filas del cristianismo, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Sí? Y lo sorprendente aquí es el hecho de que estas características que se han manifestado en forma cíclica a lo largo de la historia del cristianismo están presentes hoy día. Podemos encontrar cada una de estas evidencias o características de una apostasía. ¿Sí? Podemos encontrar estas cosas en la Iglesia Católica Romana, en todas las sectas modernas y en la mayoría de las iglesias evangélicas, protestantes, en las sectas carismáticas y pentecostales. Encontramos todas estas cosas. Y cuando dice que hemos de apartarnos, apártate de tales personas, ¿no? A estos evita, el versículo 5, la última frase del versículo 5 en el capítulo 3, ¿no? Cuando dice que no debemos cooperar, no debemos apoyar, no debemos juntarnos con estos grupos, ¿sí? Nos está dando una advertencia importante. Porque sin lugar a dudas estamos viviendo nosotros en estos tiempos peligrosos de apostasía. Y los peligros son múltiples. Ahora rápidamente voy a mencionar algunos de estos peligros, porque misteriosamente estos peligros conducen a lo que vemos en el capítulo 17 del Apocalipsis y el capítulo 18. Algunos de los peligros principales en estos tiempos de apostasía son los siguientes. Primero, el peligro de ser debilitados, afectados y contaminados, ¿sí?, por lo que está sucediendo. Eso es un gran peligro. ¿Sí? Solamente fijándonos en la descripción de las personas mundanas, ¿no? Esto indica que será muy difícil vivir en estos tiempos. Cuando dice avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, ingratos, impíos, desleales, calumniadores, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, traidores, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que por fuera vendrán problemas. Y por dentro, en las iglesias, existirá el peligro de dejarnos llevar con la corriente, ¿no? O dejarnos llevar por la corriente, y esta corriente malvada, ¿no?, significa dejarnos enfriar. Adaptarnos consciente o inconscientemente a las circunstancias y la situación que estamos viviendo en el mundo. Permitir que la perspectiva mundana, materialista, las filosofías mundanas, etc., influyan en nuestras iglesias. El peligro de ser influenciados, influidos y en forma inconsciente, dominados sin darnos cuenta, sin percatarnos de lo que está sucediendo, sin darnos cuenta de la realidad. Cristo habló de esto en Mateo 24, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto lo vemos
con las iglesias que terminan acomodándose, ¿sí?, al mundo, cambiando sus métodos, cambiando sus cultos, cambiando la forma en que operan para ganar la aprobación y aceptación del mundo. Y esto lo vemos por todos lados, ¿no? Tantas iglesias modernas en donde parece ser un club nocturno, ¿no? Y esto ha llegado a ese extremo hoy día. Hay muchos lugares en la Unión Americana, incluso en Gran Bretaña, en donde el sábado por la noche es un club nocturno y en la mañana el bar se convierte en un púlpito. Así sucede, no estoy exagerando. Pero el peligro de dejarnos dominar por estas cosas, acomodándonos al mundo, ese es el asunto, ¿no? Hay muchísimas iglesias que no quieren ser diferentes, que no quieren ofender a los inconversos, que tratan constantemente de evitar el obstáculo, ¿no?, el escándalo de la cruz. Y esto lo vemos en las mega iglesias a nivel mundial, en donde lo que dicen es que no debemos hablar del pecado, del infierno, del juicio. Y al fin y al cabo convierten a la iglesia en un club social. En eso termina, ¿no? Su mensaje es diluido en el mejor de los casos, aguado. Predican algo tan superficial y tan sencillo, ¿no?, que la gente puede decir que está de acuerdo y seguir viviendo en sus pecados. Y al mismo tiempo el peligro para las iglesias que no están de acuerdo con todo eso, en la medida en que va creciendo esta apostasía dentro y fuera del cristianismo verdadero. Vemos esta apostasía, se la vemos en las iglesias históricas ya apóstatas, que va en aumento. Cuando el Papa dice un día, estamos en contra del Islam revolucionario, y el día siguiente respetamos a los que adoran al Dios verdadero en el Islam, ¿sí?, es una apostasía ya presente que se vuelve peor. Y yo dije el mes pasado que si el Islam se atreve a atacar al catolicismo con actos de terror, con bombas, con violencia abierta, que no tardará el Vaticano en ponerse de parte del Islam, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Y este que habla como cordero y que tiene 2 cuernos, pudiera ser un representante del Vaticano. Veremos después las posibilidades. Dentro del cristianismo y fuera del cristianismo verdadero, vemos esta apostasía. Eso es el punto, ¿no? Y el peligro para nosotros es el de desanimarnos, debido a que las condiciones se vuelven tan difíciles, ¿no? Es muy difícil evangelizar, es muy difícil testificar. La obra del evangelismo es algo muy lento en estos tiempos. Es muy difícil ganar la atención, llamar la atención. Lo que decimos en inglés, get a hearing for the truth. Es muy difícil lograr que la gente ponga atención. El punto aquí, su oído, ¿sí?, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El punto, si fuéramos a reunirnos para hablar de puras fábulas, vendría mucha gente. Pero como vamos a hablar de la verdad, viene poca gente. Y en estos tiempos difíciles, la mayoría de la gente en el mundo es gente dominada por el ateísmo, el materialismo, la carne, y hay una indiferencia, ¿no?, a nivel mundial. Predomina mucha confusión, cada viento de doctrina, y muchas personas se dejan llevar por ideas erróneas, necias, absurdas, y el peligro de desanimarnos frente a estos peligros es un peligro real, porque es de igual manera muy difícil mantener la sana doctrina, una membresía regenerada en las iglesias. Es muy difícil
detener esta ola, no esta corriente de apostasía que siempre va en aumento, esa es la idea en los ciclos de decadencia, y las doctrinas más importantes son atacadas, rechazadas, descuidadas, olvidadas, y el número de personas engañadas va en aumento cada día. Las iglesias se llenan de creyentes falsos, de personas hipócritas que tienen todas estas características ya mencionadas. Y ahora vamos a terminar con los argumentos dividiendo el asunto en varios puntos. Esta apostasía toma 3 manifestaciones. Primero, lo que entendemos como apostasía personal. Luego vamos a ver apostasía doctrinal. Y por fin apostasía eclesiástica. Y estos temas el tiempo no nos permite. Estoy tratando, apegado a mis apuntes, viendo qué es lo que puedo eliminar aquí, porque son asuntos preliminares. Ahora vamos por partes. Cuando hablamos de una apostasía personal, estamos hablando, vean la descripción en 2 de Pedro 2, de lo que sucede. Es algo común y corriente. Personas a nivel individual que por un tiempo profesan la fe salvadora en Cristo, pero después de un tiempo se vuelven al mundo. Y esta es la descripción en 2 de Pedro 2, 20 a 22. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, para decirlo en términos del Apocalipsis 18, salieron de Babilonia por un tiempo. ¿Sí? Se apartaron de las contaminaciones del mundo de Babilonia por un tiempo. ¿Pero cómo? Profesando la fe salvadora en Cristo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Profesando una conversión genuina a Cristo. Pero tarde o temprano, estas personas llegan al punto en que se vuelven para atrás. Dice, otra vez envolviéndose en ellas, en las mismas contaminaciones del mundo. Y el punto no es tentados, no es luchando para mortificar y para avanzar. No, es lo contrario. Se vuelven a enredar en estas cosas hasta el punto de ser vencidas nuevamente, dominadas. Vuelvan a ser los esclavos voluntarios del pecado. Su postrer estado es peor que su primer estado. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. De ahí viene la palabra apostatar, del santo mandamiento que les fue dado. Y la descripción les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la porca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es esto? No es que fueron realmente convertidas y después que perdieron su salvación, sino que hicieron por un tiempo algo en contra de su propia naturaleza. El argumento en la ilustración es fácil de entender. El perro que se acostumbraba durante toda su vida a comer su propio vómito, por un tiempo dejó de hacerlo. Y la puerca que nunca quiso lavarse, ¿sí? Se lavó, ¿sí? Por sí sola se lavó. Y luego, después de un tiempo, volvió a revolcarse en el lodo. La naturaleza de estas personas nunca fue realmente cambiada desde un principio. En 1 de Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos los que profesan ser personas realmente convertidas lo son. Y tarde o temprano, la mayoría de estas personas se vuelven atrás, se volverán atrás. Pero en segundo lugar, la apostasía, estamos apurándonos, a nivel doctrinal. La apostasía a nivel doctrinal se encuentra en muchos textos. Vean en 1 de Timoteo 4, incluso el Nuevo Testamento advierte sobre este punto más que cualquier otro. Pero la prueba doctrinal, la prueba social, ¿sí?
y la prueba bajo la persecución. Estas son las tres pruebas que producen apostasía en muchas personas. Pero a este nivel doctrinal, vean, entre muchos textos, y hay una larga lista de textos que hablan de este asunto. Primero de Timoteo, en su capítulo 4, en el versículo 1, dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. La fe es la fe doctrinal, el cuerpo de doctrinas básicas que forman en su conjunto la fe cristiana, la fe verdadera, incluso la fe salvadora en Cristo. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, y con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada o quemada la conciencia. Y una parte de esto ya se cumplió con lo que dice el versículo 3, cuando la Iglesia Católica prohibió a los sacerdotes a casarse y luego obligaron a sus feligreses de abstenerse de comidas. Es una parte, ¿no?, del asunto histórico de la apostasía dentro de la Iglesia Católica Romana. Y hay más cosas, ¿no? Pero en 2 de Pedro, vean otro texto muy importante. 2 de Pedro, en su capítulo 2, tenemos en síntesis todo el argumento. 2 de Pedro, en su capítulo 2, los primeros 3 versículos. Como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel, habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, doctrinas destructivas, dice la versión moderna, pero esto es algo muy importante. Herejías quiere decir doctrinas falsas, pero no todas las doctrinas falsas son de perdición. Las que son de perdición son todas las doctrinas fundamentales respecto a la persona y la obra de Cristo, el camino de salvación, la naturaleza y el carácter de Dios, e incluso su existencia trinitaria. Pero el punto, doctrinas, herejías de perdición, negarán al Señor que los rescató, y para los que creen en una redención universal, sin discutir el día de hoy los argumentos, esta palabra no es redimió. Es una cita del Antiguo Testamento que habla de los judíos que fueron rescatados de Egipto en el Éxodo, y la mayor parte de esos judíos eran incrédulos y permanecieron así y murieron en el desierto. Y el punto, negarán al Señor que los rescató, como lo hicieron en el Antiguo Testamento los judíos, atrayendo sobre sí muchos, vean, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones o doctrinas falsas, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego vean lo que sucede. Por avaricia harán mercadería, convertirán a los creyentes en una clase de mercancía, y con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Vean, por avaricia harán o convertirán a los feligreses en objetos, ¿no? En este caso, para su propia ganancia, mercancía, esa es la idea. O sea, tratarán de sacar el máximo provecho, o vamos a decirlo en forma directa, tratarán de sacar todo el dinero que puedan de sus feligreses. Así de sencillo, ¿no? Otra característica de la apostasía doctrinal. Esta clase de apostasía la vemos por todos lados hoy día, ¿no? La vemos en la mayoría de las iglesias, incluso evangélicas, y muchas iglesias bautistas. Entonces, hay muchas cosas aquí que vamos a pasar por alto. Cuando se desvían en las cosas tan básicas como la justificación por la fe, la salvación por gracia, la preservación y la perseverancia de los creyentes, ¿no? La salvación de pura gracia, incluyendo, aquí podríamos poner la elección, la predestinación y las doctrinas de la gracia.
que forman en su conjunto el plan de gracia. Cuando vemos que hace 200 años, y remontándonos a la época puritana, ¿no? A 1600 en el continente de Europa, remontándonos hace 150 años, incluso en la Unión Americana, todas las iglesias sostenían las doctrinas de la gracia, eran iglesias en su teología calvinista o reformadas, y hoy día la mayoría son ya iglesias arminianas que enseñan la salvación por obras. Entonces el punto es fácil de entender. Una apostasía doctrinal ha sucedido y sigue ocurriendo hasta el extremo en que hoy día, si te identificas como, en este sentido, calvinista o una persona que cree las doctrinas de la gracia, te miran como un animal raro, ¿no? Que no se encuentra en el zoológico de ellos. Ahora, 2 de Tesalonicenses, por último, 2 de Tesalonicenses, cuando tenemos 400, por lo menos desde la época de la Reforma, y en los anabautistas y los valdenses, las citas de sus confesiones de fe se remontan hasta 1100, en donde defendían estas doctrinas antes de Calvino, antes de Lutero, y en la época de la Inquisición morían muchos en las manos, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana para defender estos mismos puntos. Ahora, 2 de Tesalonicenses. Vamos bien. Porque la meta es, en unos momentos más, de pasar al capítulo 18 y poner todo esto en un contexto. 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2, ahora esto nos conduce a la apostasía eclesiástica y al tema del anticristo. 2 de Tesalonicenses, en el primer versículo, hermanos, os rogamos en cuanto a la venida, parousia es la palabra griega, parousia, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento, que es una referencia al rapto, al arrebatamiento, a Él. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento o perspectiva o modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Este tema lo hemos visto antes. Está cerca y está lejos, ¿no? A la vez, las dos cosas. Pero no está cerca en el sentido de que pudiera suceder en cualquier momento. No os engañe nadie. Algunas personas, ¿no? ¿Cuántos años llevando diciendo Cristo no vendrá hoy en la noche? Ni mañana. Ni pasado mañana. Sí, y no lo digo jactándome o pretendiendo ser profeta o saber los eventos futuros. No, porque no vendrá, dice la palabra de Dios, hasta que sucedan varias cosas. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. Y esto es su segundo advenimiento. No estamos diciendo que no pudiéramos morir nosotros hoy en la noche o mañana o pasado mañana, pero Cristo no vendrá en las nubes, como lo dice Mateo 24 y el mismo Apocalipsis, sin que venga antes, y esto es nuestro tema, la apostasía. Sin que venga antes la apostasía. Y aquí en el griego el énfasis está sobre la apostasía en su forma final. Y se manifieste el hombre de pecado, un hombre del anticristo, el hijo de perdición, otro título del anticristo, oponiéndose, vean, y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.
¿Qué es esto? El anticristo terminará estableciendo una sociedad sacralista, con él mismo siendo el objeto de adoración, sin discutir otros detalles, ¿no? Fusionando el poder civil y el poder eclesiástico, pero tal cosa no puede suceder a menos que haya primero una tremenda apostasía dentro del cristianismo. Y luego dice, y vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya estaba obrando en aquel entonces el misterio de iniquidad. Hay un misterio en Babilonia y hay un misterio en relación con esta apostasía. Pero y vamos a verlo claramente en el mismo Apocalipsis, las cosas que dieron lugar a la apostasía en la Iglesia Católica Romana y que han dado lugar a la apostasía hoy día en las iglesias protestantes, ya estaban manifestándose, como vamos a demostrar después de la comida, en las iglesias en aquel entonces, como lo dice el apóstol Pablo aquí. Y solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y ustedes saben que esto no es una referencia tampoco al rapto o arrebatamiento secreto, sino a otras cosas, las vamos a discutir en un futuro, las hemos visto en el pasado. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es su parucía, ¿no? La palabra que está al principio, en el versículo 1, es la misma que está aquí. Y aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, pero ven por qué perecen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por lo tanto pues les envía Dios espíritu, operación de error, para que crean a la mentira, la que va a decir el anticristo, y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes, se complacieron en la iniquidad. Entonces, aquí, sin leer más, la palabra apostasía se refiere a lo que va a suceder en un futuro, al hecho de que llegaremos al momento histórico en el cual muchos dejarán la verdad, abandonando la verdadera fe cristiana. La idea es que sucederá una apostasía dentro de las filas del cristianismo, la apostasía que sucedió en Israel antes de la primera venida de Cristo es muy parecida a la que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Y esta apostasía será, según el apóstol Pablo, más fuerte, más profunda, más amplia y más sorprendente que cualquier apostasía que haya o ha sucedido en la historia pasada. Y el apóstol señala el hecho de que la mayor parte de los que se identifican como creyentes en Cristo Jesús terminarán abandonando la verdadera fe cristiana y terminarán sosteniendo algo diferente, muy diferente en un sentido y en otro muy parecido a los errores que estaban ya aceptando desde el principio de su apostasía. Pero esta apostasía final es la que preparará el camino para la llegada de este personaje misterioso conocido como el Anticristo. Y el Anticristo se convertirá en el líder de una religión nueva, con él mismo como el objeto de adoración. Y los versículos 10 y 11, incluyendo el versículo 12, indican que la mayor parte de estas personas habrán profesado, o por lo menos habrán tenido contacto con la verdad, ¿sí? Muchos habiendo profesado creerla incluso, pero no la recibieron en sus corazones, no fueron realmente convertidas, no fueron realmente convencidas, sino que hicieron una profesión superficial de fe, o simplemente dieron consentimiento intelectual o mental a ciertas doctrinas
una fe histórica, intelectual o mental sería el punto, pero no fueron realmente convertidas, y estas personas darán lugar en su apostasía a la llegada del anticristo, y al anticristo le darán la bienvenida, abrazándolo, aceptando sus mentiras, doblegándose ante él y ingresando a las filas de su religión. Eso es el punto. Ahora, vamos por partes aquí, con este punto, el tercero, apostasía eclesiástica. Podemos hablar a este nivel de iglesias apóstatas. Podemos ver en la historia del cristianismo una larga lista de ejemplos, comenzando con la Iglesia Católica Romana, que no es más, hoy día, no es más que una iglesia apóstata, que hace aproximadamente 1500 años abandonó la verdadera fe, la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, en forma paulatina, progresiva y cada vez peor, ha adoptado doctrinas falsas, herejías de perdición en relación con el verdadero camino de salvación, enseñando la salvación a través de ritos, ceremonias, ordenanzas y sacramentos, en vez de la verdadera fe salvadora en Cristo. La Iglesia Católica Romana es el ejemplo más conocido en la historia del cristianismo de una iglesia apóstata. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible que otras iglesias cristianas abandonen la fe, entregándose al anticristo y a su religión? No tenemos que mirar más allá de la Iglesia Católica Romana para entender que es más que posible, es más que una posibilidad, es una realidad lo que ha sucedido. Hoy día, lo vuelvo a repetir, muchas iglesias protestantes, evangélicas, incluso bautistas, están en una condición o estado de apostasía total o por lo menos parcial. Enseñan, en la mayoría de los casos, doctrinas falsas. No soportan la sana doctrina. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Muchas de estas iglesias ya no creen ni siquiera en la justificación por la fe. ¿Sí? En algo tan sencillo, tan básico como la doctrina de la justificación por la fe, manifiestan su apostasía. En relación con el carácter de Dios, su naturaleza y sus atributos, muchas iglesias ya no creen ni siquiera en la soberanía de Dios. Pero cuando miramos a las sectas, el asunto es aún peor. Y cuando analizamos las iglesias carismáticas pentecosteses, vemos que hay muchísimas denominaciones cristianas que se han dejado dominar y engañar por señales, por milagros, tal como los magos del faraón de Egipto engañaron, vean, a su jefe. ¿Sí? De igual manera, muchos líderes en estas iglesias que pretenden practicar los dones carismáticos apostólicos se dejan engañar, ¿no? Y Cristo en Mateo 24 advirtió acerca de profetas falsos que harán señales y prodigios de tal modo que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. ¿Sí? Todo esto es alarmante y una parte del mismo paquete de apostasía. Entonces, ahora vamos más lejos. Cuando analizamos a nivel eclesiástico esta apostasía, encontramos varias cosas que se manifiesta primero en la doctrina, lo que hemos de creer. ¿Sí? Muchas iglesias no se preocupan por creer absolutamente nada. Lo que quieren tener son experiencias, ¿no? Emociones, excitación, entusiasmo, visiones, etcétera, ¿no? Pero se han desviado en relación con sus doctrinas, lo que hemos de creer, ¿no? Otras iglesias se han desviado en la práctica, en este sentido, se han apostatado de la santidad del Evangelio, el cómo hemos de vivir, ¿sí? Se han desviado a ese nivel, apostatando, ¿no? Volviendo a
su vida mundana, o como vamos a verlo finalizando el día de hoy, haciendo caso de Balaam y escuchando a aquella mujer, Jezabel, que daba licencia para vivir en pecado, en el antinomianismo, a los miembros de las iglesias primitivas, ¿no? Y otras iglesias se han desviado en relación con la verdadera adoración de Dios. Y en este sentido, el cómo adorar a Dios. Y esto es otro asunto, ¿no? Que estamos mezclando con la apostasía eclesiástica, porque en muchos casos, como en la Iglesia Católica, lo que creen les ha conducido a adorar a Dios usando toda una serie de ritos y ceremonias que no se encuentran en la Biblia. Sí, y en las iglesias carismáticas modernas no se preocupan por creer nada, sino por hacer una fiesta todos los domingos y por lo menos un baile. Entonces, el punto, esta apostasía eclesiástica está presente en el mundo en que nosotros vivimos. Y ahora vamos a terminar con, hay muchos textos aquí, pero vamos a terminar esta parte con algunos textos que hablan de la apostasía. Y hay muchísimos. Primero veamos Judas. En la lista de textos que tengo aquí, son demasiados, ¿no? Pero vamos a ver algunos. El primer ejemplo, cuando yo decía que hay muchos textos que hablan de este asunto, vean en Judas los versículos 4 y 5. Algunos hombres han entrado encubiertamente desde antes, habían sido ordenados, destinados para esta condenación. Es la doctrina bíblica de la reprobación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esto es ¿qué es lo que hemos de creer y cómo hemos de vivir? Han convertido la gracia de Dios, lo que crean acerca de esta gracia, lo han convertido en una licencia para pecar. ¿Sí? Y el punto es que en el versículo 5, que esto sucedió por su incredulidad. Desde un principio no habían realmente creído y fueron destruidos. Los judíos que hicieron esto fueron destruidos, y de igual manera los que lo hacen dentro de un contexto eclesiástico serán destruidos. Así de sencillo, ¿no? Este misterio acerca de cómo pueden creer algo que les conduzca a vivir en pecado, lo vamos a ver en el capítulo 17 del Apocalipsis. Ahora, el siguiente ejemplo es segunda de Juan, la segunda epístola de Juan, que dice en el versículo 7, segunda de Juan 7, que muchos engañadores han salido, han entrado en el mundo. Son personas que en aquel entonces el apóstol Juan identificó. Hay muchos que dicen, no, ustedes insisten tanto en la sana doctrina y en la práctica y en cómo hemos de vivir, y lo hacen en forma excesiva, como si estas cosas fueran las más importantes de la Biblia, pero lo vuelvo a decir. El Nuevo Testamento habla de este peligro más que cualquier otro. Y cada uno de los apóstoles habló uno tras otro, ¿no? De estos peligros. Estos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos eran gnósticos en aquel entonces. Este tal es engañador y el anticristo. Y nuestros estudios después, cuando comenzamos la próxima vez sobre el tema del capítulo 13 del Apocalipsis, tendremos 1 o 2 sesiones completas sobre todas las controversias referentes a la identidad verdadera del anticristo. Pero el punto, el espíritu anticristiano y las doctrinas o enseñanzas básicas del anticristo ya estaban manifestándose hace más de 2000 años. Mirad por vosotros mismos.
porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo. Por esto tanto énfasis sobre doctrinas, ¿no? No tiene a Dios, ¿sí? No tiene a Dios. Y por otra parte, por el contrario, el que persevera en la doctrina, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y no estamos diciendo, ni Juan estaba diciendo, que el mero hecho de profesar la sana doctrina basta. Pero el hecho de no profesarla es una parte de esta apostasía. En el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, los que no traen la doctrina de Cristo no tienen ni al Padre ni al Hijo, entonces dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y esto es una parte entre los tantos versículos que nos adviertan y que nos, en este contexto, obligan a no tratar a estas personas ni siquiera en una forma amable. Una larga parte de la lista de textos que hablan de estos engañadores habla de sus verdaderos motivos. Y dice, el que le dice bienvenido participa o comunica con sus malas obras, ¿no? Lo mismo ahora en 1 de Juan 2, 1 de Juan en su capítulo 2, en el versículo 21. Vean, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino que a los que la conocéis, que en ninguna mentira es de la verdad. Estamos en 1 de Juan 2:23. Cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Y en el versículo anterior dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo, ¿no? Y habla detalladamente, es la misma advertencia acerca de los gnósticos en aquel entonces, y ven cómo sigue la línea de argumentación en 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora estaba ya, en aquel entonces, estaba en el mundo, ¿no? Y más textos, ¿no? Hablan de este asunto. Y lo que nos interesa para concluir o cerrar con este punto es el hecho de que Pablo plantea este argumento en términos escatológicos finales, como ya lo hemos leído en 2 Tesalonicenses 2, dando a entender que todos los ejemplos históricos de apostasía tendrán en un futuro un impacto final. Todos los ejemplos presentes de apostasía tendrán importancia en un futuro, porque vendrá una apostasía final, y lo vuelvo a decir, más profunda, más extensa, más amplia que cualquier ejemplo histórico, y llegando a ese punto, darán las iglesias cristianas involucradas en esta apostasía, darán la bienvenida al anticristo. Y hay más cosas aquí, pero no voy a decirlas, ¿no? La idea ya la tenemos.